2, jazmín, rosa, limón. La densa oscuridad estaba rebosante de un aroma dulce, bugambilla, mimosa, hibisco. Sus flores expresaban orgullosamente una vida efímera atrapando en las noches un tiempo milenario. Desde que el disco candente había caído allí lejos en el desierto, la temperatura de la ciudad había bajado de forma exagerada. La brisa refrescante del Mediterráneo, que borraba el calor acumulado en la ciudad, ventilaba la piel acalorada. Parecía que la gente que inundaba el zoco tenía un semblante más apaciguado que al mediodía. Vaya. Este pasillo no es. ¿Dónde demonios estoy? Esther se quedó desconcertada mirando el barrio antiguo desde el laberinto del claustro. Estaba completamente perdida. No solo no recordaba la habitación donde Urumini se encontraba recluido, sino que ni siquiera se acordaba de la dirección en que se ubicaba la sala de fiestas. Se preguntó por qué razón tenía que ser tan grande una simple embajada. ¡Ay, qué hambre tengo! Llevaba todo el día tareada y no había comido desde el desayuno. Intentando calmar el rugido del estómago, se dejó caer sobre la barandilla. Cartago de noche poseía una belleza de fantasía. Esa zona, donde se encontraba la Embajada del Vaticano, era un área especialmente tradicional dentro del barrio antiguo. Al norte se erigía el pináculo de la gran catedral, que había sido una mezquita antes del Armagedón, y ante sus ojos se extendía el zoco, lleno de puestos que continuaban abiertos hasta el amanecer. El aroma suave naranja en el aire era debido a la proximidad del mercadillo de las perfumerías, y el brillo deslumbrante de la orfebrería llegaba hasta allí. Para una chica nacida en el norte como ella, era un paisaje de cuento de hadas. Pero, ¿qué hago yo aquí? Cuando estaba en Istvan, su ciudad natal, ni siquiera soñaba con que un día estaría en un país del sur como ese. Tenía plena certeza de que moriría en su ciudad después de haber luchado por su gente. Sin embargo, no había pasado ni un año y estaba vagando sola por un laberinto que se encontraba a cientos de kilómetros de Istvan. Quiero volver a casa. De repente, Esther miró al cielo nocturno con 2 lunas. Ya no tenía familia allí. Todos habían sido asesinados, la obispo, las religiosas, los amigos partisanos y el marqués de Hangeria. Todos habían fallecido en aquella batalla. ¿Por qué tuvieron que morir? Esther quería saber la respuesta y por eso había salido de viaje, pensando que así sus almas descansarían en paz. Pero lo que estaba haciendo en realidad, ¿qué hacéis aquí, hermana Esther Blanchet? Sin entonación ni sentimiento alguno, una figura abordó a la chica, que estaba completamente distraída. Esther se volvió de inmediato y se encontró con un hombre vestido impecablemente con un hábito. Sus ensoñaciones se detuvieron al hallarse frente al padre Tresicus, el agente del Servicio Secreto de la Secretaría de Estado del Vaticano. Buenas tardes, padre Tres. ¿Qué hacéis por aquí? Estoy de patrulla. Os ruego que me respondáis, hermana Esther Blanchet. ¿Qué hacéis aquí? Es que me he perdido. Pensó que probablemente le habría resultado patética. Le había contestado con una voz casi desvanecida, ocultando todo lo posible su cara enrojecida. Iba a ir a la habitación donde está arrestado el programador, pero me he perdido. Si hubiera sido otra persona, seguramente habría soltado una carcajada, pero el hombre robótico no se burló de ella, sino que asintió de forma inexpresiva, con aquellos rasgos artificialmente creados, pero bien proporcionados. Entiendo vuestra situación. Me encargo de llevaros hasta el cuarto. Os recomiendo que me acompañéis. No debo molestaros. No es ninguna molestia, hermana Esther Blanchet. Según lo establecido en el artículo 6, la cláusula 3 del artículo 9 y el apartado 8 de la cláusula 1 del artículo 80 del Reglamento del Servicio Público, los empleados de la Secretaría de Estado estamos obligados a apoyar a los compañeros siempre que tal acto no constituya un impedimento para la misión que estemos llevando a cabo. Por lo tanto, os acompaño. Venid conmigo. Muchas gracias. Aún no había acabado de pronunciar las palabras de agradecimiento cuando el pequeño sacerdote empezó a caminar. Esther siguió con rapidez la espalda que se alejaba. Pero es un edificio enorme. Los pasillos son muy intrincados y hay demasiadas escaleras. Afirmativo. Es un edificio construido como un palacio virreinal en la era antigua. Se deduce que fue diseñado intencionadamente con una estructura compleja para provocar la confusión de los invasores. El padre Tres respondió con seriedad la pregunta que ya había hecho para ocultar su vergüenza. HC-3X, un hombre robot, era un profesional de alta precisión y sangre fría, o sea justamente lo contrario del otro padre. Padre 3, Esther se armó de valor y se dirigió a la espalda que seguía avanzando rítmicamente. ¿Puedo preguntaros algo? Afirmativo. Tenéis plena libertad para realizar preguntas, pero no os puedo prometer que responda. ¿De acuerdo? Me gustaría preguntaros sobre el padre Abel. Creo que no le entiendo muy bien.
Esa era una cuestión que ella había tenido en mente durante todo ese día, o mejor dicho, durante los 6 meses anteriores. Soy Kruznik, un vampiro que chupa la sangre de vampiros. El hombre que había visto en Istvan era un ser fuera de serie. Soy tu aliado. De hecho, le había parecido a alguien merecedor de total confianza. Casi podía decirse que la razón por la que Esther había dejado su ciudad y había ido a Roma había sido aquel sacerdote, pensando que con él encontraría algún día la respuesta que buscaba. En cambio, él no me ha enseñado nada desde que nos hemos vuelto a ver. No sé si se hace el gracioso o es así por naturaleza, pero siempre hace tonterías. Decime, padre 3, ¿quién diablos es el padre Abel? No puedo contestaros a esa pregunta, hermana Esther Blanchet. 3 movió la cabeza sin expresión, fijando su mirada serena en la cara de la chica. No os está permitido acceder a los datos sobre los agentes enviados. Por lo tanto, no estoy en disposición de contestaros. No os preocupéis. Perdonadme por haberoslo preguntado. La información sobre los agentes, es decir, los miembros del servicio secreto que estaban bajo el control directo de Caterina, secretaria de Estado, era altamente secreta no solo en la Santa Sede, sino dentro de la mismísima Secretaría de Estado. Era evidente que los empleados del nivel de Esther no debían tener ni siquiera conocimiento de su existencia. Esther sabía que no obtendría contestación, pero se había atrevido a preguntárselo porque necesitaba contarle a alguien la confusión que sentía desde hacía un tiempo. Pero no comprendo. ¿Por qué se comporta así una persona tan fuerte como él? ¿Por qué? Eso es algo que le tendréis que preguntar directamente a él, hermana Esther Blanchet. El pequeño cura habló con una voz fría mientras sus pasos rítmicos resonaban con pesadez. Os recomiendo que lo habléis con el padre Nitroad. Bueno, de hecho, ya le pregunté una vez que por qué no trabajaba seriamente, pero eludió mi pregunta. Esther sacudió la cabeza con aire triste. Menor que entonces, ¿todavía no tiene confianza en mí? ¿Por eso nunca me habla en serio? En cambio, con su eminencia la cardenal Sforza sí que habla con intimidad, mayor que. Hemos llegado. La voz monótona interrumpió los confusos pensamientos de la chica. Es vuestro destino. Verificadlo. Al terminar de atravesar el claustro, 3 señaló una puerta de hierro que a Esther le sonaba. Recordaba haber visto un sencillo emblema grabado en el pomo. Sí, es aquí. Muchísimas gracias, padre 3. No me deis las gracias. Simplemente he actuado según el reglamento del servicio público. Sí, lo sé, pero, gracias. El sacerdote de corta estatura miraba con sus ojos de cristal a la chica, que había bajado la cabeza, pero no pronunció ni una sola palabra, y volviendo el cuerpo, comenzó a caminar de nuevo por el claustro. Esther apartó la vista de la espalda del cura y extendió la mano hacia la puerta, que había encontrado por fin. A ver qué tal está el gigante. Ay, en el instante en que sus dedos tocaron el tirador, retiró la mano con un grito de dolor. Una desagradable sensación, como si de un mordisco se tratara, se extendió por sus dedos. ¿Qué demonios es esto? Al contemplar los dedos, que por instinto había llevado al lóbulo de la oreja, Esther se quedó pasmada. La piel de las puntas de los dedos estaba roja y un poco despegada. Al oír los gritos de la chica, 3 volvió la cabeza desde el fondo del corredor. ¿Qué ha pasado, hermana Esther Blanchet? El tirador está ardiendo. ¿Qué está pasando aquí? Apartaos. 1. El gesto de refrescarse los dedos en el lóbulo de la oreja es típico de algunas culturas de Asia. N. Delaté. El cura regresó corriendo y, empujándola a un lado, agarró el tirador con suma facilidad. Del guante se desprendía un humo con olor a chamuscado. Es cierto que está subiendo la temperatura. Hermana Esther Blanchet, ¿habéis esposado al sospechoso después de detenerle? Por supuesto que sí. De hecho, tengo aquí la llave. Al salir del cuarto, sí que le puse las esposas. Pero, ¿acaso no están cerradas con llave? Afirmativo. Al mismo tiempo que respondía, 3 sacó con una destreza casi mágica unas pistolas grandes de las caderas. Después de que le detuvierais, alguien entró en esta habitación, levantando con ambas manos las 2 Jericho M3 Eda y Sirae, la pistola de combate más grande del mundo. El sacerdote abrió violentamente la puerta de hierro a patadas. La puerta saltó con las bisagras puestas y dejó un hueco sombrío de forma rectangular. Inmediatamente después, empezó a salir un humo negro. ¿A qué huele? Esther se tapó la nariz debido a lo maloliente que resultaba el humo. El cuarto estaba impregnado de un olor muchísimo más fuerte que el del pelo quemado. El origen del mal olor se focalizaba cerca de la puerta, en la pared. Al principio, Esther no supo que era esa cosa tan carbonizada que había perdido su forma original. Lo comprendió cuando vio las esposas enrolladas en la mano izquierda, que salía de esa cosa como si fuera un palo. Es Boromini. Esther tuvo que contener, apretando los dientes,
el vómito que le subía por el esófago y gimoteó mientras retrocedía con el rosario en las manos. Deus in nomine tuos album me feci. ¿Qué diablos es esto? ¿Qué ha pasado aquí? En ese amplio almacén hecho con piedras no había nada que se pareciera a una chimenea, ni siquiera había una ventana. La lámpara colgada en la pared opuesta de la puerta era lo único que podía haberse quemado, pero era improbable que se hubiese incendiado por accidente. Mirad esto. El padre, agachado junto al hediondo cuerpo, le señaló algo a la monja. Con la habilidad de un médico forense, arrancó la piel carbonizada de la parte cervical de la espalda. La piel, completamente negra, se despegó con facilidad y apareció la carne rosada. Eso significaba que el cuerpo se había quemado a temperatura muy elevada en muy poco tiempo. Esto no era lo único que le había sorprendido a Esther. Había 2 pequeños agujeros en la carne rosada. Los había visto ya antes muchas veces en su ciudad, así como en la sede de entrenamiento. La marca de un vampiro. Esther se levantó en un acto reflejo y sus ojos vagaron por todas partes. De repente, la luz del fuego de la lámpara que se balanceaba le pareció un monstruo. A Boromini le habían chupado la sangre antes de morir. Entonces, el vampiro aún está por aquí. En ese cuarto no había ventana. Si el vampiro había huido después de matar a Boromini y de quemarlo, debía estar todavía dentro de la embajada. Fue justo después cuando la suposición de Esther se demostró de la manera más desgraciada. Arriba, hermana Esther Blanchett. Esther vio una figura humana que colgaba al revés en el techo. No podía distinguirse su cara con claridad por tener la capucha bien puesta, como si se tratase de la bruja de una leyenda, pero asomaba un brillo en los extremos de los labios con forma de luna creciente. Apartaos. Si 3, el robot soldado, no hubiera arrojado a la chica al suelo, seguramente su cabeza habría sido arrancada y hubiera soltado chorros de sangre. La garra del vampiro, que había descendido perpendicularmente como una gota de lluvia, rajó de forma violenta el suelo donde Esther había estado medio segundo antes. Cambio de modo búsqueda a modo genocidio en el procesador estratégico. Inició el combate. Parecía que unas palabras tan simples como espanto o miedo no habían sido programadas en el cerebro asesino de la máquina. Antes de que el atacante recuperase la postura, y tras sacar la garra del suelo, salieron de forma continua unos feroces rugidos desde las pistolas de 3. La serenidad nocturna había saltado en pedazos y las piedras de la pared, fragmentadas, se esparcieron con estrépito. Sin embargo, los cartuchos Magnum, que alcanzaban una velocidad Mach 1, no pudieron penetrar en la carne de la presa. En el instante en que abrió fuego, el vampiro huyó saltando, y una especie de toga muy larga ondeó a su espalda. Esquivó las balas con una velocidad sobrehumana e hizo un gesto como de extender las manos hacia adelante. Una bola azul blanquecina, del tamaño de una manzana, apareció en sus delgadas palmas. Una sonrisa irónica afloró a los labios del monstruo. En el momento en que sus muñecas se doblaban suavemente, la bola de luz fue lanzada con fuerza. Detectado el origen de la alta temperatura. Esquivar. 3 deslizó intencionadamente las piernas y cayó de costado. La bola, que había pasado justo rozando su cabello, chocó bruscamente contra la pared de atrás y ardió con una energía explosiva. Fuego. Os recomiendo que os refugiéis en un lugar seguro, hermana Esther Blanchett, respondió 3 a los gritos de Esther. Mientras se limpiaba una parte del cabello quemado, sus ojos de cristal sin un ápice de emoción captaron la bola de fuego que había aparecido de nuevo en las palmas del hombre. Vampiro con inflamabilidad. Objetivo reconocido como de categoría F, Ifrit. La bola de fuego zumbó como contestación a la máquina. No solamente había Ifrit, o lanzallamas, también había otros muchos vampiros con una facultad especial, como los Feri, o hadas, que volaban a alta velocidad utilizando el escape de los lóbulos pulmonares extendidos por su espalda, o los doppelganger, o dobles, que podían cambiar de apariencia modificando las líneas celulares de la superficie corporal. Pero no había ninguno tan peligroso como los Ifrit. No tenían glándulas sudoríparas en las palmas de las manos. Ese tipo de vampiros poseían un atributo singular, 2 glándulas abiertas sobre la piel llamadas glicerinas y naftenato con un alto grado de pureza, que generaba su propio cuerpo. La glicerina contenía clorato de potasio, un mineral, y el naftenato era, a su vez, rico en bacterias anaeróbicas especiales. Esos 2 líquidos, al ser segregados, se mezclaban en la piel, pero las bacterias anaeróbicas del naftenato morían al contacto con el oxígeno del aire. El resto se oxidaba y desprendía calor, y luego el clorato potásico de la glicerina se inflamaba por la alta temperatura. Lo que había alrededor del clorato potásico que ardía era el cóctel naftenato-glicerina, de elevada inflamabilidad, llegaba a ser 80 veces más fuerte que el líquido napalm de las bombas incendiarias del ejército de la iglesia.
En otras palabras, los Ifrit eran un lanzallamas con voluntad propia. 0,25 segundos demasiado tarde. 3 se lanzó enérgicamente después de machacar a la perfección con sus disparos las bolas de fuego que venían de frente. Como el origen de la llama era napalm, no podía extinguirse enseguida. Cuanto más tiempo pasaba, más ventaja tenía al estar acorralado por las paredes de fuego. La batalla inmediata, el resultado inmediato, era la mejor decisión. El vampiro, que se encontraba al otro lado de la llama, lanzó su tercera bomba contra el cura, que se aproximaba. La toga revoloteó mientras el monstruo saltaba, al mismo tiempo, hacia el techo. Justo en ese momento, 3 se tumbó en el suelo y, rodando por el empedrado, descargó una intensa andanada sobre la sombra que corría encima de su cabeza. Las huellas que las balas iban dejando sucesivamente en el techo parecían indicar que iban a capturar en cualquier momento al vampiro, que se fugaba a toda velocidad. Las manos del monstruo, más dobladas aún, proyectaron las llamas como si fuese el último acto de resistencia, pero su velocidad no tenía nada que ver con la de las balas, aunque contaba con la ayuda de la fuerza extraordinaria de cualquier vampiro. 3 podría haber interceptado las bolas de fuego con tiempo suficiente si el blanco hubiese sido él. En medio de esa caótica avalancha de llamas y balas, la chica chilló, tiesa junto a la pared, sin posibilidad de escape, mientras se aproximaba zumbando hacia su cara una masa de grasa ardiente. La ola de fuego explotó junto con los gritos de la monja y produjo un estampido penetrante. Pedazos en llamas cayeron al suelo y ardieron con fuerza. Esther no había sufrido ningún daño, excepto que una pequeña chispa le había quemado la falda, pero soltaba unos gritos como si su garganta se desgarrase. Cuidado, padre 3. Una luz deslumbrante cayó desde arriba hacia el religioso, que ya no apuntaba su arma a las manos del enemigo. Esther vio claramente el instante en que la cara de 3 se volvió blanca. El rostro artificial de nobles rasgos se cubrió entonces de llamas. El fuego envolvió la mitad de la cara del soldado robot, pero no le produjo daños, pues la piel artificial estaba protegida por un material de macromoléculas antichoque y antiinflamables. El daño más serio tuvo lugar en el sensor óptico, el único espacio que la piel artificial no cubría. Arriba, padre 3. La sanguijuela colgada del techo dio un brinco hacia el cura, que había perdido la vista. En el extremo de sus manos se iluminaban unas garras tan largas como puñales. Esther se movió involuntariamente, lanzándose de costado, y se refugió junto al sacerdote tumbado. Esther no pensaba ganar tiempo así, pero mientras la machacaba en 1000 pedazos, tal vez Gansringar podría huir y escaparse. La chica llamó a alguien inconscientemente. Menor que, ya estoy muerta. Me ha matado. ¿Dónde me habrá dado? ¿En el cuello? ¿En el corazón? Espero que no sea en la cara, mayor que. Pensando con frialdad, Esther esperó a que le llegara un dolor fuerte. La llama le hacía sentir calor en el cabello, pero parecía que el dolor finalmente no venía. Al abrir los ojos, nerviosa, pudo ver una sombra oscura que retrocedía en medio de las llamas. Era el vampiro con ojos del color del cobre, que revelaba su ira por haberle sido rotas sus garras desde la raíz. ¿Por qué no te apartas de ellos, señor Ifrit? Mientras continuaba apuntando hacia el vampiro con el revólver de percusión echando humo, la sombra, de pie en la puerta, empujó las gafas con la otra mano. La luz de la lámpara iluminaba un cabello canoso. Padre Abel, por un pelo, he llegado a tiempo. ¿Estás bien, Esther? Era el cura alto, que miró a la chica con sus ojos del color de un lago en invierno. Esther resistió con todas sus fuerzas para no desfallecer y dio luego un suspiro de alivio. Yo estoy bien. Pero el padre 3. El padre 3 me protegió y, tranquila. Él está bien. Tú, no te muevas. El aviso se dirigía al chupasangre, que había retrocedido un poco hacia la pared del fondo. Un movimiento y disparo. No estoy de buen humor. Obviamente, su aviso fue ignorado. De inmediato, las mangas del vampiro ondearon y arrojó un disco del tamaño de un puño que tenía escondido. ¡Pum! El revólver de percusión rugió tal y como había avisado. El disco se partió en el aire, pero justo después apareció una luz deslumbrante, a la que siguió un gran estruendo agudo. Los tímpanos a punto estuvieron de rasgarse. Mientras Abel se sostenía firmemente de pie contra la onda expansiva y Esther agachaba la cara protegiendo el cuerpo de 3, el vampiro cambió de posición. Allí delante había un gran agujero en la pared. Mierda. Apartaos, padre Nictroat. Desde el suelo de 3, que yacía tumbado en el suelo desde que había perdido la vista, se movió como si hubiese cobrado vida. El blanco era el chupasangre, que corría hacia el agujero de la pared.
Como se había quedado completamente ciego, estaría apuntándole utilizando solo su sensor auditivo, pero para precisar la posición del enemigo a través de las vibraciones del aire, una habitación en llamas complicaba mucho las cosas. Los pocos microsegundos que requería para calcular y compensar los errores provocados por la mezcla térmica eran definitivos para decidir el éxito o el fracaso. La bala que había indicado la imagen del visor penetró en el aire y rozó al verdadero objetivo. En ese momento, la delgada sombra estaba dando un gran salto en medio de la oscuridad. Vaya. Se nos ha escapado. Oyendo las lamentaciones de Abel, que se había aproximado al agujero, Esther levantó a Ganslingar y le abrazó. ¿Estáis bien, padre 3? Padre Nictroat, llamad a alguien para que apague el fuego. Yo me encargo de trasladar al padre 3 a un lugar seguro. Negativo. La máquina ciega se levantó, deshaciéndose de las manos de Esther. Hermana Esther, encargaos primero de extinguir el incendio. Perseguid al vampiro, padre Nictroat. Pero padre 3, estáis herido y... Ningún problema. 3 sacudió la cabeza fríamente. Voy a volver a la sala de la fiesta. No creo que un vampiro tan potente como ese se haya colado en una embajada tan extremadamente vigilada para asesinar a un simple programador. Entonces... Caray, sí, el sacerdote contestó con voz monocorde y, sobre su cara, la llama que se deslizaba por la pared proyectaba una silueta monstruosa. Su posible objetivo debe ser alguien muy importante que se encuentra en este momento en la embajada. La duquesa de Milán. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.